Yo creo que lo primero es que nos podemos preguntar es de qué orden social estamos hablando, cuánto tiene de nuevo, cuánto ha cambiado respecto a los 50, 60, 70 últimos años en lo que tiene que ver con las relaciones de género, con las relaciones entre hombres y mujeres, con la definición de qué es esto de la masculinidad y qué es esto de la identidad de género, ¿no? Palabras que suenan muchísimo, que están en muchos debates y que conviene también abordarlas y acercarlas a cuáles son nuestras realidades más cotidianas, quizás, ¿no? Es cierto que es inevitable empezar un poco por el peso que tiene nuestra organización social la diferenciación entre hombres y mujeres, entre identidad, entre biología, entre expresión de género y la relación que tiene la normalidad, entre comillas, y los grupos que quedan en exclusión de esta presunta normalidad y cómo todo esto organiza nuestra sociedad de una manera muy importante, ¿no? Lo ha sido de una manera más cerrada quizás en los últimos cientos de años y puede que ahora podamos ver un poco qué grietas se empiezan a abrir y qué nuevas identidades vemos o qué identidades no tan nuevas volvemos y le damos legitimidad y naturalidad, ¿no? Yo creo que empezar desde aquí es a entender el peso que tiene una necesidad creada no socialmente, ideológicamente, para separarnos, ¿no? Para establecer dos categorías separadas, ¿no? Que constantemente necesitan de diferenciarse del otro grupo, ¿no? Tanto en lo biológico, en lo que tiene que ver con el sexo, ¿no? Separándonos entre machos y hembras, lo que tiene que ver con la identidad de género, con ese conjunto de factores que nos hacen definir lo que creemos que es un hombre y lo que creemos que es una mujer en el siglo XXI, ¿no? En nuestra sociedad. Y también qué expresiones tiene esa identidad. No se trata solo de que nuestros cuerpos van a ser catalogados rápidamente al nacer, ¿no? Y se nos asigna una categoría cerrada y de la que es muy difícil salir. Como veremos un poco, o podemos charlar sobre qué impresión tenemos sobre eso, ¿no? Esas categorías, lo primero que podemos comprobar en la medida que existen personas que están fuera es qué pasa con esas personas, qué peso tiene esta normalización. Repito lo de las comillas porque una de las cosas que tenemos que poner en cuestión es incluso la clasificación biológica que hacemos de los cuerpos, ¿no? Y preguntarnos, a mí me parece que es muy interesante preguntarnos, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué nos hace falta en la documentación, en nuestro caso, en nuestro entorno político y social y económico, que marquen que somos machos o hembras? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Qué nos permite hacer y qué no? ¿Y qué pasa con las personas cuyos cuerpos no son normativos, ¿no? Colectivos a veces muy invisibilizados, como son las personas intersexuales, que no por no visibles no existen, no por ser poco numerosos no existen, y que nos dicen que, bueno, categorizar los cuerpos no es tan sencillo. Las personas intersexuales y los colectivos que cada vez se organizan más y cada vez tienen más visibilidad, lo que denuncian es que en muchos estados, por ejemplo, intervienen quirúrgicamente a esas personas para encajarlas en la categoría, para encajarlas bien en macho o hembra. No permiten que haya otros cuerpos distintos, ¿no? No sabemos muy bien además, ¿no? Estaría bien hacer un ejercicio que sería que cada cual dibujásemos una persona intersexual, porque desconocemos mucho, yo incluido, cómo son esos cuerpos, cómo son las identidades que se crean a través de esos desarrollos personales, ¿no? Lo que sí dicen es, pues salvo cuando sea quirúrgicamente necesario, dejen que nuestros cuerpos crezcan y se desarrollen, ¿no? Y no nos obliguen quirúrgicamente en los 2 primeros meses de nacimiento a encajar en 2 categorías que todavía no sabemos muy bien cuál es su propósito, salvo el de organizar una sociedad jerárquica, porque esta organización no es neutra, ¿no? Siempre ha servido para organizar, como veremos, o por lo menos os propondré detenernos un rato en cómo organiza el poder, cómo organiza la economía, cómo organiza nuestras vidas, ¿no? Cómo ha
señalado el presentador, ¿no? Nuestras vivencias y nuestra cotidianidad, ¿no? Luego partimos ya de que pensamos y damos naturaleza a unos cuerpos que a veces tienen que ver de una manera muy profunda con las corrientes sociales. Los cuerpos se han desarrollado a veces teniendo que ver con los entornos físicos, con los entornos económicos. Nuestra media de altura ha cambiado en los últimos 30, 40 años. Tiene que ver con la economía, la alimentación. Tienen que ver con más cosas que lo que pensamos que es natural, que hay que ponerle muchas comillas a que pensamos que es lo normal, ¿no? En la identidad de género nos ocurre lo mismo, ¿no? En esta línea de macho, hombre, masculino, ¿no? Que es la que estamos hoy abordando, ¿no? Podríamos hacer la otra parte también de hembra, mujer, femenino y qué significa, ¿no? Y quien nos pone también delante, ¿no? Y nos cuestiona un poco una clasificación cerrada, ¿no? Son las personas trans, sean mujeres, hombres, transexuales, que nos dicen que la identidad es algo más complejo que no se encuentra en nuestra genitalidad, solo en nuestros cuerpos, ¿no? Sino que se desarrolla de muchas maneras, ¿no? Esta manera también de encajonarnos ahí frente a hombres, frente a mujeres, y dejando fuera a las personas trans, pues también indica una forma binaria de organizar la sociedad de una manera muy cerrada, ¿no? ¿Qué plantean las personas trans? Pues una reivindicación bastante lógica, que es despatologizar la transexualidad. Hoy cualquier persona, y eso que tenemos una realidad en nuestra, ¿no? En Euskadi muy reciente, además, que ha puesto este tema otra vez y de la manera más trágica encima de la mesa, ¿no? Con el suicidio de un adolescente, pues lo que nos indica es que todavía es necesario un diagnóstico psiquiátrico, que te diagnostiquen como una persona enferma, ¿no? Disforia de género, que no es tan sencillo, ¿no? Iniciar esa transformación personal, que además hay mucha diversidad dentro de las personas trans, no todas piensan que tienen que hacer los mismos recorridos. Digamos que yo creo que nos plantean bastantes debates muy interesantes, ¿no? Nos llevaría mucho tiempo, supongo, que abordarlos, y además hay personas que los abordan mucho mejor que yo, ¿no? El problema de la diversidad sexual, o sea, ¿qué nos plantea, ¿no? El hecho de que haya personas que tienen identidades que no se corresponden con esa idea natural de los cuerpos nos tiene que hacer reflexionar dónde reside la identidad. Cuando yo estoy hablando de ser un hombre, ¿a qué me refiero? ¿Solo a mi cuerpo? ¿Porque tengo pene? ¿Porque creo que tengo unas características determinadas sociales? Bueno, estaría bien que luego pudiésemos charlar sobre qué nos sugiere estas categorías, ¿no? Y esa identidad de ser un hombre en nuestra sociedad está marcada también por unas exigencias de expresión, ¿no? Y quienes no se expresan como conviene, como se entiende que es lo normativo, ¿no? Esto de la norma que establecemos socialmente, pues también sufren apartamiento social, sufren ostracismo, crítica, por ser distintos, ¿no? En el caso de los hombres o de las mujeres, que se expresan de una manera diferente, ¿no? Que se visten de una manera diferente, ocupan el espacio, se mueven, hablan, ¿no? Hombres afeminados, mujeres machorras. Entendemos perfectamente cuando identificamos a alguien, ¿no? Y no nos cuadra, ¿no? Y es tan sencillo como, ¿y esta persona dónde la encajo, ¿no? Esa necesidad de encajar, ¿no? Esta categoría y esta norma que tiene que ver con la masculinidad nos va a meter en un cajón, que es lo que vamos a intentar ver, dónde nos sitúa socialmente, ¿no? Pero el primer punto de partida, yo creo, que es resaltar dónde sitúa a las personas que no encajan en esa norma. Y en general les sitúa en la exclusión social, en sufrir formas de violencia psicológica, física, económica, concretas, con lo cual ya estamos partiendo de que la normalización nos sitúa a quienes nos vemos como normales, que habría que dar una vuelta a eso también, en una posición mejor socialmente, ¿no? Quienes cumplimos la norma del género nos vamos a mover en una posición mejor, lo cual es, yo creo, que un primer punto de partida, ¿no? El segundo punto de partida es ver que esta clasificación entre hombres y mujeres, entre masculinidad, feminidad, qué significa ser un hombre, va acompañada de la creación de una serie de roles y de estereotipos que nos sitúan en dos bloques cerrados, no comunicados entre sí,
y que son fruto y siempre generan, o en muchas ocasiones al menos, generan discriminación, ¿no? And now we're back in the living room. And now, bedroom. And Es decir, que podemos reconocer con bastante facilidad, ¿no?, estas ideas, ¿no?, que aparecen en muchos lugares. Bueno, la publicidad al final refrenda algunas ideas sociales, sobre todo lo que busca es vender. No nos olvidemos de eso, ¿no? Pero bueno, los hombres somos al alcohol lo que las mujeres a la ropa, ¿no? Entonces toda la estructura social de prejuicio, de lo que esperamos de los demás, de lo que construimos como mandatos sociales que tenemos que cumplir, se va a ir articulando en torno a cómo clasificamos los medios donde nacemos y donde crecemos. Bueno, lo que ya sabemos, ¿no? Las creencias que tiene una sociedad en un momento concreto, los juguetes. Acabamos de salir hace relativamente poco de un periodo de compra masiva de juguetes, ¿no?, para criaturas. Estaría bien repasar qué hemos regalado y a quién y por qué. Qué colores tenían, qué juegos hemos regalado a las niñas, qué juegos hemos regalado a los niños, qué nos pedían y por qué y de dónde sacaban esas ideas, qué expectativas tenían los juegos a los que les hemos regalado. Hay un estudio de Macunde muy interesante, de Begira, de una herramienta para analizar la publicidad, y plantea, yo creo que algunos temas novedosos a la hora de entender cómo vamos configurando una realidad para niños y niñas, ¿no?, este futuro, ¿no?, que se supone que va a ser distinto y más igualitario y equitativo, que lo tienen complicado mientras los mayores sigamos organizando el mundo tal como lo organizamos, ¿no? Pero que señalan cosas que van más allá de lo evidente, ¿no? Lo evidente que podemos conocer o intuir, que es las muñecas para las niñas, el rosa, ¿no? Y señalan cómo la mayor parte de los anuncios se dirigen a niñas, por ejemplo, de juguetes. El mayor porcentaje de los niños se mueven en espacios abiertos y no en espacios cerrados. Las voces en los anuncios de las niñas, creo que es 80%, son voces infantiles. Casi en un 70% en los anuncios para los niños son voces adultas. Bueno, la tecnología, ¿qué papel ocupa la tecnología en los juguetes de una y de otros, ¿no? Porque bueno, una muñeca puede tener tecnología, pero es muy pasiva la forma de usar, y sin embargo otro juego también puede tener tecnología y te obliga, ¿no?, a trabajar de otra manera, ¿no? Va más allá de los colores, ¿no? Yo creo que es ir viendo cómo en el fondo las alternativas que les mostramos son distintas, ¿no? Y no solo porque sean distintas, sino yo creo que una de las cosas que yo creo que es más preocupante es los límites que se establecen. O sea, no tanto, bueno, el rosa, me gusta el rosa, me compro el rosa, es cuando aparece en nuestra forma de actuar con las criaturas la frase de esto no, porque es de niño, o esto no, porque es de niña, donde empezamos a marcar un límite y empezamos a aprender, o ellos y ellas empiezan a aprender y a interiorizar que hay algo que por su cuerpo no les corresponde y que son distintos, niños y niñas, y que tienen que hacer cosas distintas y que tienen que jugar a cosas distintas, ¿no? Y que si eres un niño puedes tener juegos en los que te puedes manchar, y si eres una niña parece que no existe la lavadora y entonces te han puesto de tal manera que no te puedes ni mover, ¿no? Entonces, claro, como vas de punta en blanco, luego coger una pelota y echar ahí unos charcos, ¿no?, otro tipo de... o ver qué animales hay en un arroyo o en una fuente, meter la mano, este tipo de cosas, ¿no?, nos cuesta, ¿no? Quiero decir que todo esto, los estereotipos de género, las reglas de conducta, se establecen y lo sabemos. Yo creo que todo el mundo tenemos esa intuición desde una edad muy temprana, pero que se van manteniendo porque los demás que estamos ahí seguimos manteniendo muchos estereotipos, ¿no? Y estos roles van a configurar todo tipo de estructuras sociales, ¿no? Las más cercanas
¿no? Las unidades de convivencia, las relaciones afectivo-sexuales, pero también las relaciones de producción, los trabajos, las relaciones de poder, en definitiva, ¿no? Que es de lo que tenemos que hablar cuando hablamos de masculinidad y igualdad, ¿no? Esta foto que aparece muchas veces, cuando se busca evolución de la humanidad, pues puede parecer anecdótico, ¿no? Pero cuando la unimos a cómo ocupamos el lugar, el reconocimiento de los saberes, qué lugar ocupamos en los libros de historia, en la medicina, en la práctica de muchas disciplinas, pues nos damos cuenta que es que cualquiera que venga de otro planeta y haya visto esto como evolución de la humanidad, pues estará en esta sala y no reconocerá como humanas a más de la mitad, porque ahí solo hay machos de la especie. No estamos, ¿no?, todo el mundo reconocidos, ¿no?, en esas imágenes que son a veces muy poderosas, sabemos cambiantes, ¿no?, porque yo creo que en los modelos sociales vamos a ver un poco también las tensiones que pueden existir a la hora de hablar de la socialización de los modelos de género, de las relaciones entre mujeres y hombres y de las categorías. Y yo creo que ahí tenemos que partir también de que hay una inercia muy complicada y que no tenemos a veces mucha voluntad de torcerle la mano, ¿no? Luego veremos cómo podemos intentar hacerlo o algunas ideas, ¿no? Claro, en este contexto, ¿cómo construimos la masculinidad? Porque las expresiones de género de los hombres que estamos en esta sala seguramente son distintas y podemos decir que somos diferentes. Los hombres somos diferentes, ¿no? Cuando hablamos de hombres, ¿a qué nos referimos, no? Pues quizás nos referimos a un espacio, o yo creo que es una propuesta interesante, donde diferentes hombres nos movemos con límites, ¿no?, con algunas ideas muy claras y todavía muy interiorizadas en nosotros sobre lo que es ser un hombre y a veces lo que es más importante, lo que no es, lo que no tenemos que hacer, ¿no? No tanto conjugan, ¿no?, las dos cosas. Lo que tenemos que hacer, ese deber ser, y también lo que no tenemos que hacer. ¿Qué no tenemos que hacer? Bueno, pues en primer lugar, no ser niños, ¿no? La hombría es algo que se distancia de la niñez, no solo por una evolución física, o depende de qué contextos sociales, de las labores que realizamos, ¿no? ¿Cuándo un niño es un hombre? ¿Cuándo percibimos que los niños con los que, o que nosotros incluso teníamos esa conciencia de que ya soy un hombre, ¿no? ¿En qué nos fijábamos? ¿En la altura? ¿En la voz? ¿En que llevábamos dinero a casa? ¿No? Algo que en unas generaciones anteriores era muy evidente, ¿no? Ese paso a la hombría en lo que tiene que ver con ser hombres proveedores del hogar, ¿no? Cuando teníamos relaciones sexuales con coito, porque es como se han entendido las relaciones sexuales, ¿qué nos daba esa hombría, ¿no? Yo creo que lo que está claro es que en los pasos de la niñez a la presunta madurez masculina, lo que sí cuenta es alejarnos de la idea de dependencia, de vulnerabilidad, de lo que un niño, ¿no?, como persona poco autónoma hace, ¿no? Y en ese crecimiento, ¿no?, y en positivo, ¿no? Una de las cosas que quieren los niños y que queríamos todos era ser mayores, porque eso nos posibilitaba un montón de cosas, ¿no? No estaría mal darle una vuelta si cuando hacemos la misma comparación con las mujeres utilizamos los mismos criterios en una sociedad. Quiero decir que cuando estamos pensando que una mujer deja de ser una niña y es una mujer, intervienen los mismos factores de madurez, de proveer económicamente, de tener relaciones sexuales, o intervienen con muchísimo peso otros factores como son el de la maternidad y en la posibilidad de ser madres. Y eso te cambia la categoría social, ¿no? Pero bueno, podríamos darle a eso también algunas vueltas de qué peso tiene en nuestra sociedad, ¿no? Digamos que el camino de la masculinidad, como señalan algunos autores y autores que trabajan sobre el género, tiene que ver con esa distancia de ser un niño, por supuesto, no ser mujer, ni parecerlo, porque no solo no debemos hacer las cosas que hacen las mujeres, que socialmente les pertenecen, que esencialmente son de las mujeres, ¿no?, sino que si las haces socialmente, aunque seas una mujer, están devaluadas en la sociedad.
Hay algún vídeo muy interesante sobre cómo definir correr como una niña, aparcar como una mujer. Todo eso no solo es que lo hacemos distinto, ¿no? O algunas personas piensan que lo hacemos distinto, ¿no? Sino que además cuando lo hacen ellas está devaluado socialmente. Y para un hombre que la hace como ellas, también ese hombre se devalúa socialmente dentro de una visión tradicional de la masculinidad. Veremos luego cómo aparecen otras miradas, no nuevas desde mi punto de vista, pero sí distintas sobre la masculinidad, ¿no? Más diversas, incluso poniendo en cuestión el término, ¿no? Entonces yo creo que todo esto, ¿no?, se sustenta en ir cerrando un espacio donde desarrollarnos quienes nos identificamos con ese término que es ser un hombre, y poniéndole límites, ¿no? No ser un niño, no ser una mujer. Y otro de los grandes límites que marca los comportamientos masculinos es no ser gay. Che, muchachos, miren lo que dice acá, escuchen. 1 de cada 10 hombres argentinos es gay. Gay, animal gay, ¿qué decís? 1 de cada 10 hombres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uy, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 8, 9, yo 10. Opa. Per gusto. Per me Cinzano. Pero me pueden decir, per me. ¿Qué significa no ser gay para muchos hombres, ¿no? El anuncio lo ilustra de alguna manera, ¿no? Miedo a que socialmente se les insulte, se les... Desconocimiento, ¿no? Esta estadística, ¿no? 1 de cada 10 hombres vascos es gay. Aquí he contado 20, ¿no? ¿Y qué hacen en el anuncio? ¿Cómo representan esa idea? Van corrigiendo su actitud. Ninguno de ellos es normativo, como ninguno de nosotros seguramente, pero consiguen que la amenaza de ser gay, porque es una amenaza y lo viven así muchos hombres heterosexuales, corrijan sus comportamientos. Hace que te comportes de otra manera. Se habla de homofobia en 2 sentidos, ¿no? En relación con la masculinidad y con la igualdad, ¿no? Yo creo que el colectivo LGTBI aporta también mucho análisis sobre la igualdad, ¿no? Por un lado, la homofobia sencilla, es decir, el odio a las personas homosexuales, en el caso de los hombres, ¿no?, que tienen relaciones afectivos sexuales con otros hombres, pero también se analiza, bueno, y que sufren directamente la violencia de muchas formas, ¿no? Aunque hayamos cambiado las leyes en nuestra sociedad más cercana. Y se dirige la homofobia compleja, como decía, a los hombres heterosexuales para marcarle los límites, ¿no? Un estudio de Kogan en Madrid sobre un espectro de unas 2.500 personas, jóvenes, creo que eran 14, 17 años, detectaba por un lado que sí, naturalización de los derechos de las personas gays, lesbianas, podemos tenerla en las leyes, ¿no? Pero que en una edad además compleja y complicada, pues no demostraban con naturalidad que tenían parejas hombres, ¿no? Hablando de los hombres, ¿no? Naturalidad es que se comporten igual que las parejas heterosexuales, que se besen igual, que vayan por la calle igual de agarrados, que les lleven a los eventos sociales, ¿no? Y eso no se daba, ¿no? Y por otro lado, el 45% de las agresiones se dirigían a chavales heterosexuales, porque su expresión de género no era heterosexual, no era normativa. Eran como los del anuncio, uno tenía un calcetín rosa, el otro llevaba pendiente, el otro movía y hablaba de forma distinta, con lo cual distanciarse de los comportamientos de los hombres gays va a ser una forma muy eficaz de marcar límites a las expresiones diferentes de masculinidad, ¿no? Y nos sigue encajando en una visión muy tradicional de la masculinidad. Yo sé que mucha gente no le da importancia a utilizar el término maricón y mariconada cotidianamente. ¿Quién nos lo ha dicho? Eso es una mariconada, no seas maricón. Pero habría que reflexionar sobre el peso que tiene eso cuando constantemente se utiliza para despreciar una acción,
desvalorizarla. Bueno, lo que sentiría ¿no? poniéndose en la piel del otro, ¿no? Cada cual que está oyendo que su forma de relacionarse afectivo-sexualmente se denigra, es despectiva, todo el rato, toda la gente, todo su entorno. Tenemos que ponernos ahí para saber el peso que puede tener, ¿no? Yo no creo que mucha gente cuando dice eso, ¿no? Y además cuando hablas, ¿no? En los colectivos o en talleres de este estilo, ¿no? Yo os digo mariconada, pero yo no soy homófobo, ¿no? Yo tengo un amigo gay que me cae muy bien, ¿no? Todo el mundo tiene un amigo gay que le sirve de coartada, ¿no? Entonces, bueno, ya me puedo permitir, dices, bueno, me parece muy bien, ¿no? Pero digamos que no le quitemos importancia, porque cuando tú eres de un colectivo que desde fuera también está estigmatizado, o bueno, se le engloba y se le critica de una forma homogénea, no nos gusta mucho, ¿eh? Cuando se dirigen a... Entonces, yo creo que por un lado hay que tener en cuenta que sigue expresando que hay una idea de la masculinidad como heterosexual, muy firme y muy tradicional a la hora de reproducir estos comportamientos, ¿no? Y que ese marcaje, por mucho que haya cada vez más hombres que públicamente, que yo tampoco creo que, en fin, uno tiene que hacer públicas sus relaciones, ¿no? Pero que públicamente son reconocidos o lo dicen con naturalidad. Yo creo que el problema es cuando nos damos cuenta que no hay naturalidad para expresar, ¿no? Esa parte de tus relaciones, de tu vida, ¿no? Y en la que nos vamos a dar cuenta que sigue existiendo una masculinidad tradicional y hegemónica que sigue haciendo distinción, ¿no? Entre hombres, incluso entre los propios hombres, ¿no? Cuando hablamos de masculinidad, ¿no? Por lo tanto, nos vamos a mover en un momento de socialización entre una tensión que es una idea que tiene mucha gente en la cabeza, que es la libertad de elección, y sin embargo límites que bien por coacción directa, ¿no? Bien porque parece que por tomar decisiones de consenso ya no reproduces el sexismo, que yo creo que de alguna manera todo el mundo lo reproducimos en una medida u otra, nos sale, lo hemos aprendido mucho, ¿no? Lo tenemos muy interiorizado, ¿no? Y parece que decisiones por consenso están exentas, ¿no? De eso, ¿no? Entonces, bueno, parece que no nos seduce el modelo masculino tradicional y sin embargo nos seduce, y cuando vemos las encuestas de cuáles son los personajes masculinos más famosos y a los que se quieren parecer los niños, nos salen futbolistas, nos salen modelos de masculinidad bastante tradicionales. No hay unos grandes referentes distintos que aparezcan como en la economía, en fin, en las ciencias, en donde se recoge un poco el saber, ¿no? Entonces yo creo que eso tenemos que tener en cuenta, que genera situaciones de privilegio y que hay una tensión entre nuestra posibilidad de elegir, la que tenemos en este contexto determinado, todas las personas, ¿no? Que tenemos, porque decir también que no tenemos capacidad de elegir es no ser responsables de lo que hacemos. Y somos responsables, ¿no? O debemos ser responsables de nuestras elecciones, ¿no? Entonces yo creo que hay una tensión, ¿no? Entre la socialización y el poder de la socialización, que todavía es importante, pero también de responsabilizarnos en la medida que conocemos otras alternativas, ¿no? Y las escuchamos. Y al final tomamos o reproducimos comportamientos sexistas de una manera u otra, ¿no? O premiamos modelos masculinos más tradicionales o menos, ¿no? Todo esto está relacionado, y no voy a dar muchos datos, pero sí que yo creo que es interesante, con una organización social desigual. Nos puede parecer que hemos cambiado mucho en los últimos años, y es verdad, o sea, ha cambiado favorablemente, ¿no? Y hay muchos cambios, pero hay significativamente sectores que yo creo que nos indican que los cambios más profundos, que tienen que ver con nuestras identidades, que tienen que ver con el lugar que queremos ocupar en el mundo, son muy complicados y somos muy resistentes a esos cambios, ¿no? Tendríamos que ver quiénes generamos esas resistencias y qué generan esas resistencias, ¿no? Cómo construimos el reconocimiento de los saberes, de la autoridad, de las personas, ¿no? Este puede ser un ejemplo, ¿no? En el estudio de medios, ¿cuántas mujeres y cuántos hombres participan en los informativos como expertas?
a quien vemos, ¿no?, cuando se pide quién ocupa ese espacio, ¿no? Y lo siguen ocupando los hombres, no porque no haya mujeres, sino porque miramos más en esa dirección, ¿no? Igual que quienes ocupan reconocimiento en las Reales Academias del Estado español. Euskaltzaindia hace poco tuvo ocasión de elegir a 2 personas y eligió a un hombre, entre un hombre y una mujer eligieron a un hombre. Tiene un número reducido de numerarias, bastante similar a estos datos del resto del Estado, con lo cual nos damos cuenta que hay una fuerte inercia y que tenemos que plantearnos qué hacemos con ella, porque es evidente que esto no reconoce el saber y el trabajo de las mujeres, solo reconoce el de los hombres. Y solo nos reconocemos nosotros, porque somos quienes decidimos quiénes entran o quiénes entramos en estos espacios, ¿no? Entonces yo creo que eso es interesante, ¿no? Es cierto que Euskadi tiene un lugar en estos análisis que se hacen sobre situaciones de igualdad, donde ningún país llega hasta el 100%, incluso el norte de Europa en una quinta posición, pero también es cierto que una sociedad como la nuestra, todavía con esos ratios que estamos viendo, esa representación del peso de algunas tradiciones, donde todavía tenemos el clavo de los 2 alardes sexistas, ¿no?, en contra de los alardes igualitarios de Irún y de Hondarribia, pues tenemos bastante todavía que avanzar, aunque algunos datos, pues bueno, demuestran que algunas cosas se están haciendo, ¿no? Claro, en este contexto, donde la construcción de la masculinidad se relaciona con el poder y con la hegemonía y con generar situaciones mejores o peores, ¿no?, para hombres y mujeres, ¿no? Pues en primer lugar definiendo qué son las masculinidades hegemónicas y qué lugar tiene en nuestra sociedad, ¿no? Pongo esto porque es de antes de ayer y la verdad es que lo han hecho para que hablemos de ello, ¿no? La masculinidad hegemónica es una identidad masculina que defiende que los hombres, por ser hombres, tenemos más derechos que las mujeres y debemos ocupar un lugar distinto en la sociedad. Yo creo que son 2 expresiones claras de ello. Tanto la jerarquía eclesial como escritores que escriben este tipo de artículos de periódico donde se permiten decir que por qué no se puede matar a una mujer que anda mal con tacones por la calle. Hay mucho de esto. Otra cosa es la influencia que pueda tener una estructura como la jerarquía, ¿no?, de la Iglesia o personas que tengan ascendente como social o que representen más, ¿no?, de ellas mismas en la sociedad como Reverte, ¿no?, que por cierto es académico de la lengua española. Pues yo creo que no, que es minoritario. Ahora bien, la inercia de esta masculinidad más tradicional, de esa que cada vez desagrada más, ¿no?, y de hecho solo hay que ver la que se ha montado. Algo que hace 40 años, pues igual no hubiese pasado de las protestas de 4 grupos pequeños, ¿no? Y sin embargo hay una reacción ante este tipo de afirmaciones, ¿no? Sin embargo, creo que donde nos vamos a mover más es en estas masculinidades, ¿no?, las que denominamos masculinidades cómplices, ¿no? O'Connell, por ejemplo, que es el que ha hecho la definición, la persona que ha hecho la definición de masculinidades cómplices y hegemónicas, o por lo menos la que yo estoy planteando, define como en la que estamos englobados la gran mayoría de los hombres, con un discurso a favor de la igualdad, teórico, con mucha dificultad para ver las ventajas y privilegios que tenemos, un no reconocimiento de esas ventajas que tenemos, ¿no? Yo creo que lo expresaba bien en el vídeo, que esto también es de la gala de los Goya. Arturo Valls, muy buenas noches. Te quiero preguntar por los presentadores de la gala de hoy. ¿Qué te voy a contar? Si son como mis primos, hermanos. Que estoy encantado de que lo hagan ellos, que sé que van a hacer una gala estupenda y que mola mucho introducir el chanantismo en el cine español. Va a ser una gala muy virguera, estoy seguro. ¿Es una noche para reivindicar? Pues mira, yo la verdad es que creo que no. Creo que me gustaría que se hablara más de cine
que habláramos de cine y en cualquier caso los problemas que tiene el cine. No me parece el escaparate para tratar otros temas. Me gustaría hablar de las películas, de los actores, del trabajo de los actores, quizá de lo que cuesta producir una película hoy en día en España. Pero no marear con otros temas, porque al final se desvirtúan un poco los mensajes y los discursos. Creo que hay otros sitios para reivindicar ese tipo de cosas. A mí me parece muy interesante cómo lo plantea, ¿no? Porque yo creo que es bastante normal, ¿no? Seguramente si le preguntas estará a favor de la igualdad. Pero en la gala de los Goya, hablar de cine, de los problemas del cine, de lo que cuesta hacer una película, eso no tiene que ver con las mujeres y los hombres en el cine. ¿Qué visión es esa? Le molesta porque le pone delante una realidad que está claro que sí tiene que ver y que todos los números en su profesión indican que ser mujer y ser hombre es distinto y tienes más posibilidades o menos. Cuando hablamos de los hombres, de estas masculinidades cómplices, nos referimos a esto, ¿no? Es decir, yo en el discurso estoy a favor de la igualdad, pero en las prácticas no estoy a favor de la igualdad real. Voy a poner pegas a todo aquello que suponga un avance y sobre todo voy a poner pegas a lo que me suponga a mí cambiar de lugar, ¿no? Entonces yo creo que es muy interesante analizarlo desde este punto de vista, porque creo que la mayoría de los hombres nos podemos mover aquí, ¿no? Con responsabilidades individuales diferentes, también eso es así, yo creo, ¿no? Eso no estoy muy de acuerdo yo muchas veces con lo de tabla rasa, ¿no? Todos somos, bueno, hay que medir cuáles son nuestras responsabilidades individuales y colectivas también, y hay que detectar bien qué privilegios tenemos, ¿no? Cuando estamos viendo los reconocimientos en los telediarios, por ejemplo, como hemos visto, ¿no? De que nos llaman más a nosotros como expertos, ocupamos los jurados de cualquier disciplina, en fin, tenemos que ser conscientes que eso nos beneficia, estemos de acuerdo o no. Hay muchos hombres que cuando les hablamos de los privilegios dicen, yo estoy en contra de los privilegios, yo no estoy a favor de la violencia contra las mujeres, no estoy a favor de los asaltos sexuales, ¿no? Lo cual es un buen punto de partida. Dices, bien, pero a pesar de que no estés de acuerdo, tú puedes ocupar la calle de otra manera. Te beneficias aunque no estés de acuerdo, ¿no? Con lo cual ese reconocimiento es muy importante, ¿no? Para un hombre de 30 años que vaya a pedir un puesto de trabajo, aunque no esté de acuerdo con que en la entrevista a él le pregunten y a su compañera si va a tener hijos o no, se puede encontrar fácilmente con esa pregunta. Y además cuando él dice que sí, genera una actitud más positiva, ¿no? Porque es un hombre responsable, porque va a trabajar a largo plazo, que cuando la compañera que está esperando para entrar después de esa entrevista le van a decir, madre, menos tiempo dedicado al trabajo, cuidados, en fin, problemas. No digo que esto sea definitivo, pero sí que esa persona, si yo soy el que entra primero, tendré que ser consciente de que eso me beneficia, ¿no? Y luego de cosas yo creo que bastante más sutiles, ¿no? Y también tenemos que tener en cuenta que no todas las expresiones de masculinidad, no todas las formas de los hombres de vivir esa masculinidad tienen el mismo rango de poder. Cuando Connell plantea la existencia de masculinidades subordinadas, está hablando, como es el caso de las agresiones homófobas, de algunas expresiones de masculinidad que no gozan de poder. Como gente que puede aparecer un hombre muy blando para ser encargado, para subir en la empresa. Bueno, nos puede sonar este tipo de cosas. No solo las agresiones, ¿no? Sino quienes se alejan del modelo más tradicional, ¿no? Nos parecen políticos de referencia quienes se alejan del modelo tradicional de masculinidad, los hombres, si más bien lo que estamos haciendo es un modelo universal copiado por hombres y por mujeres. Bueno, tendríamos que darnos cuenta también de esto, ¿no? Yo puedo ir acercándome un poco a lo que quería plantearos para el debate y va a tener que ver con la última parte de cambios, rupturas y cierta reacción. Creo que es importante ver y señalar los cambios importantes que hemos tenido en nuestra sociedad, de estos carteles que nos pueden sonar, en fin, ¿no? Al pasado. A alguna gente le suena demasiado pasado, no son tan lejanos, son de los años 60. Pero sí el reconocimiento del cambio yo creo que pasa forzosamente por un reconocimiento de quienes impulsaron el cambio, quienes lo han mantenido
y quien además, por eso voy a enganchar lo que quería plantearos para el debate, lo va a plantear esta semana, el 8 de marzo, ¿no? ¿Qué es el movimiento feminista? No hay, así como nos es muy fácil reconocer quienes han planteado cambios sociales, políticos, económicos, del derecho de la clase trabajadora, parece que nos cuesta más como sociedad reconocer que los grupos de mujeres organizados fueron quienes impulsaron el cambio a favor de la igualdad, una igualdad que nos beneficia, por cierto, a todo el mundo, ¿no? Y todavía seguimos escuchando, yo creo que a veces de manera muy injusta, a veces por desconocimiento también, ¿eh? O sea, no con mala intención, ¿no? Pero distanciarse del término. Yo no soy ni machista ni feminista, ¿no? Seguramente lo habréis escuchado. Poniendo en la mismo nivel cosas que son distintas, ¿no? El machismo es una ideología y una propuesta de acción y organización social que lo que hace es situar a los hombres por serlo en posiciones de privilegio, y el feminismo es una corriente ideológica que lo que quiere buscar es la igualdad entre hombres y mujeres y otras identidades, ¿no? Actualmente, ¿no? Otra cosa es que cada cual esté de acuerdo con un colectivo, con una propuesta concreta o con otra. Pero no reconocerlo, yo creo que es, por un lado, ningunear a las mujeres que durante muchos años han trabajado, ¿no?, para conseguir estos avances y estos cambios, ¿no? Y es reconocer también y no victimizar, ¿no?, sino decir, no, aquí hay mujeres que se han empoderado, que han trabajado y algunos hombres que, bueno, mal que bien, han estado ahí también acompañando, ¿no?, aparte del colectivo LGTBI, ¿no? Y yo creo que los componentes también del cambio son importantes en lo colectivo, pero también en lo personal, que a veces son difíciles de medir, ¿no? Y no aparecen mucho las encuestas, pero yo creo que sí, ¿no? Podemos tener esa intuición de que se están produciendo cambios legislativos, cambios personales, cambios colectivos, ¿no? ¿Qué hace falta para el cambio? ¿Hacia dónde pueden estar las posiciones de los hombres en el cambio? El papel de los hombres, ¿no?, que era una de las preguntas que... Pues yo creo que por un lado es poner en cuestión muchas cosas que tienen que ver con la identidad, porque el protagonismo no es una opción individual, que lo es también, ¿eh?, pero no solo. Tiene que ver con cómo construimos los modelos de autoestima masculinos y qué pensamos que es el triunfo para los hombres, ¿no? ¿En qué pensamos cuando estamos pensando en un hombre que triunfa, ¿no? En el que se retira de lo público para cuidar a sus familiares, en el que gana mucho dinero, en el que es muy conocido, en el que no es nada conocido, en el que estuvo en la asociación de presidente 2 años y dijo, ya vale que pase otra persona. Bueno, tenemos que ver cuáles son los valores ahí, ¿no? Nos interpela directamente porque, como han dicho en la presentación, esto no solo es, pero que también, hablar de la estructura social, de los grandes poderes económicos, políticos, que parecen muy difíciles de mover, ¿no? No, tiene que ver con muchas cosas, con nuestras propias vidas, con lo que podemos hacer en nuestros márgenes de actuación, con la influencia que tenemos en otras personas, a veces muy clara, a veces tenemos responsabilidades laborales, responsabilidades públicas, hay otras personas a las que influimos, ¿no? ¿Qué podemos hacer ahí en lo concreto, ¿no? Yo creo que eso es algo que interpela a cada hombre directamente, ¿no?, en el caso de la igualdad, ¿no? Y nos indica también que una de las medidas importantes en el cambio y en el papel de los hombres en el cambio es nuestra responsabilidad individual, ¿no? De las campañas que se hacen, a mí esta me gustaba, en las dos, el silencio nos hace cómplices y hombres contra la violencia. Bueno, cuando el movimiento de hombres por la igualdad, los grupos que son pequeños, sí, empezamos a salir a la calle, ¿no? Como diciendo, los hombres tenemos que decir algo específico contra la violencia machista, además de unirnos a las convocatorias de las mujeres, ¿no? Pero tiene que haber una posición, ¿no? Pero es esta cosa tan sencilla como las cadenas de chistes machistas terminan en mí, con lo que yo puedo hacer, ¿no? Con lo que yo puedo hacer en mi cadena de WhatsApp, con lo que puedo hacer a la hora de seleccionar personal en mi empresa, los criterios de consumo, los criterios de cuidado, ¿no? Entonces yo creo que todo esto nos sitúa en ese cambio, ¿no?, en esa posibilidad de generar otras masculinidades, ¿no?, que es una de las ideas también que se plantea, ¿no? Que a mí no me gusta lo de nuevas,
No, yo creo que siempre ha habido diferentes formas de vivir la masculinidad y de expresarse en la historia. Han sido más invisibilizadas, menos, ¿no? Pero desde mi punto de vista no podemos generar un nuevo modelo cerrado, sino más bien reconocer diversidad a las formas identitarias de los hombres y de las mujeres, ¿eh? Y ni siquiera tener por qué identificarse con ser un hombre o ser una mujer, ¿no? Sino darle naturaleza a la diversidad de identidades que ya existe hoy en la sociedad, ¿no? Y que las personas puedan sentirse cómodas, y los niños en el caso de la masculinidad y de los hombres, yendo a clase con las uñas pintadas, con el pelo largo, vistiendo de una manera, vistiendo de otra, haciendo una profesión, expresándose de una manera o expresándose de otra, ¿no? Que esa diversidad de modelos sea válida, ¿no? Para todo el mundo, ¿no? Hay una reacción también ante el cambio, ¿eh? Y algunos grupos de hombres que han generado así, y se llaman en defensa de los derechos de los hombres. Y aparece, que también podemos comentarlo, ¿no? Una idea en el coloquio de victimización masculina, ¿no? Ahora las víctimas de la igualdad somos los hombres. Las que tenéis más derechos sois las mujeres. No hay cifra que sostenga esto, pero bueno, es un sentimiento que se genera a veces y se extiende, ¿no? De manera que se sigue sosteniendo una idea del vosotras ahora sois las que tenéis las ventajas y nosotros ahora no podemos decir nada, en fin, ¿no? Todo este tipo de ideas que están por ahí, ¿no? Por eso a mí me parecía interesante acabar con algo que es más pasado mañana, literal, ¿no? Que es, ¿qué pasa en una huelga feminista, en una huelga de mujeres? ¿Cuál es el papel de los hombres? Que nos han pedido las organizaciones convocantes a los hombres, ¿no? Porque es interesante ver una huelga donde una de las cosas que se nos pide es perder el privilegio masculino, que es no ser protagonistas. Esto genera muchísimo debate, por lo menos en algunos entornos en los que yo estoy, ¿no? Y mucho despiste. ¿Qué hacemos entonces, no? Porque si algo expresa la huelga, la convocatoria de huelga, estemos de acuerdo en las 2 horas de paro, en las 4, en fin, hay muchas. Es una huelga de consumo, es una huelga de producción, ¿no? Del mercado de trabajo, y es una huelga de cuidado. Y señala 3 aspectos de la organización político, económica y social donde es evidente que no hay igualdad y que hay razones suficientes para ponerlo encima de la mesa, ¿no? Y para que miremos esa realidad y digamos, ni en el mundo laboral, ni en el mundo de los cuidados, ni en el mundo del consumo, aparte de otras cosas, tenemos igualdad, ¿no? Y por eso se centra ahí, ¿no? Entonces yo creo que plantea debates muy interesantes, ¿no? Entonces yo, si os parece, terminaría un poco aquí la exposición. Y sí que hay preguntas con las que podemos iniciar el diálogo, que es, frente a esto, ¿qué podemos hacer los hombres en concreto, ¿no? Para mejorar una situación de igualdad o para afrontar este tipo de convocatorias, ¿no? Que están a favor de la igualdad, ¿no? Y es que ricasco. No, ¿qué hacemos en el terreno productivo? ¿Cómo apoyamos las huelgas y los paros, en este caso, de las mujeres que quieren hacer huelga? Pues depende también qué posición ocupemos, ¿no? Si somos responsables de empresa, pues tendremos responsabilidades distintas, ¿no? Si somos compañeros y asumimos y no ponemos pegas y estamos dispuestos, como en algunas empresas, por ejemplo, a colectivizar el coste de la huelga, aunque ellas hagan huelga y se les quite el dinero, que eso sea colectivo y que los demás hombres que no van a hacer huelga, porque no estamos llamados a la huelga productiva, pues vamos a contribuir a que el impacto económico sea menor, en el caso de, ¿no? Digamos que repartir, poner fondo para cubrir lo que te descuentan en la huelga, favorecer la participación. Porque además es cierto que no todas las mujeres que quieren y que desean parar van a poder parar. Hay muchas mujeres precarizadas que no pueden ir a una huelga. Sus contratos son temporales, en fin, sabemos cómo está el mercado. Arriesgarse a 2 horas de paro es bastante complejo. Entonces, desde ese punto de vista, favorecer, ¿no? Desde el punto de vista de los cuidados, asumir los cuidados que faciliten a las mujeres participar en las movilizaciones, ¿no? Cuidar a mayores, que habitualmente hacen ellas, cuidar a criaturas, que habitualmente hacen ellas, y no tiene por qué ser de tu pareja, de tu familia,
las redes de amigos de cuidado sirven para esto también, ¿no? O sea, la implicación de los hombres puede ser tan sencilla como decir hago de canguro mientras tú vas a las movilizaciones. Porque además no es para que se lo dejes a tu madre, que es pasar el cuidado a otra mujer. Es para que asumamos el cuidado y también de esa manera nos demos cuenta la importancia que tiene y cuánto tiempo ocupa, que no es mala cosa, porque yo creo que a veces no tenemos muy claro. Las estadísticas son muy frías, ¿no? Y cuando dicen eso de que las mujeres dedican el doble del día al trabajo doméstico y de cuidado, siempre nos parece que están hablando de otras, pero no de nuestras amigas, ¿no? Que no, y bueno, y de mí menos, que yo ayudo mucho en casa, ¿no? Entonces yo trabajo y tal, ¿no? Y dices, pues las estadísticas sabemos que hay que interpretarlas, pero también sabemos que salen de la realidad, ¿no? Y luego está quizás la más clara, que es la huelga de consumo, la de no consumir, por ejemplo, productos. Bueno, en principio se plantea no consumir, ¿no? Ese día, ¿no? Pero luego yo creo que hay ideas que van más allá de mañana, del día 8, ¿no? No consumir productos que tengan publicidad sexista, terriblemente sexista, digamos, ¿no? Pero que es la que existe y que nos pasa completamente desapercibida, ¿no? Entonces yo creo que hay cosas para hacer el día 8. Y luego hay movilizaciones mixtas para hombres y mujeres. Hay algunas que son solo de mujeres, pero yo creo que acudir a las movilizaciones que convoca el movimiento feminista en un discreto última fila, porque también vamos a una manifestación y parece que la distancia a la pancarta tiene que ser corta, ¿no? Si no vemos la pancarta nos despistamos, ¿no? No tiene por qué ser solo la manifestación o concentración la única manera de participar, ¿no? Pero yo creo que es importante. Entonces hay muchas cosas para hacer. En algunos sectores es más complicado que en otros, pero yo creo que nos plantean, ¿no? Esta noticia del Foro de Hombres por la Igualdad, que pertenecen a la red, recogen, ¿no? Pues una serie de pautas para hacer esos días, ¿no? Muy bien. Yo cuando ponía la noticia con las declaraciones de Munilla, iba en el sentido de que la jerarquía eclesial, yo separo un poco las creencias de las personas, que creo que cada cual con su espiritualidad puede establecer relaciones y creencias, ¿no? Pero Munilla lo que representa es que si quiere seguir manteniendo la influencia política y social de la Iglesia Católica, en este caso, ¿no? Que es nuestro entorno más, ¿no? Algo que hicieron durante muchísimo tiempo en contra de la igualdad de las mujeres y de las libertades en general. Y yo creo que expresa eso, como tú dices, ¿no? Expresa una organización tremendamente desigual, donde por ser hombre o mujer no tienen los mismos derechos, y además con voluntad de incidir política y socialmente. Que yo creo que la religión tiene que estar fuera de cómo organizamos la sociedad y en todo caso tiene, repito, que ocupar las relaciones espirituales de las personas, ¿no? Y que cada cual que tenga sus creencias y demás, ¿no? Vivimos en el sur de Europa donde ha tenido mucha importancia la Iglesia Católica en la generación de nuestras creencias y valores, y la igualdad es uno muy, muy claro, y que ha tenido, y yo creo que todavía tiene, bastante importancia. Por seguir y por provocar, podríamos hacer la misma reflexión con la empresa, que es muy machista, con los partidos políticos, que son muy machistas. Tenemos una profunda reflexión en esa dirección, me parece. Hacemos una huelga frente a las empresas ese día, frente a los partidos políticos, frente a las instituciones, en el municipio. Esa idea de que la igualdad, o por lo menos que la desigualdad no me incumbe porque donde yo estoy ya hay igualdad, la tenemos muy interiorizada. Hemos visto grandes cambios, ¿no? Dependiendo de la edad que tenga cada uno habrá visto más cambios o menos, pero somos conscientes de que ha habido grandes cambios sociales, ¿no? En una sociedad como la nuestra, que salíamos de una dictadura militar como era el franquismo, ¿no? Hace 4 días.
Y digamos que pensamos que porque se ha conseguido que las leyes normalicen y reconozcan la igualdad de derechos, que de eso hablamos, ¿no?, de igualdad de derechos, pues que ya existe igualdad y que en todo caso las cosas dependen de lo que quiera hacer cada cual, de lo que se quiera esforzar, de lo que no se quiera esforzar. Y yo creo que es una mirada que no reconoce, primero, que las corrientes sociales que favorecen la desigualdad son muy potentes. Para mí, comienzan en construir identidades de género como hombres y mujeres separadas y de una manera tan clara todavía y con tanta presencia, ¿no? Y de qué manera aprendemos tan rápidamente que no tenemos, en el caso de los hombres, que no tenemos que hacer las cosas que hacen las mujeres, ¿no? Y todo lo que conlleva eso para nuestra autoestima, el lugar que queremos ocupar socialmente y demás, ¿no? Entonces, claro, eso nos complica mucho el análisis, ¿no? Hay cosas que se ven muy claras, como la violencia machista, pero incluso eso se tiende a justificar, no a justificar, perdón, se tiende a explicar pensando que es el problema de unos pocos, no somos nosotros. Los hombres blancos autóctonos son otros, son enfermos, son de fuera, son borrachos, son... No entendemos que no, que somos nosotros también. O sea, nosotros digo en cuanto a colectivo humano, ¿no? Y que tiene que ver con la desigualdad, no tiene que ver con un arrebato, no tiene que ver, influirán factores seguramente en algunos casos, ¿no? Pero tiene que ver con una construcción social, ¿no? Y yo creo que funciona lo que tú planteas, ¿no? Muchas veces cierta tranquilidad social de decir, bueno, lo nuestro, vamos muy bien, tenéis mucha prisa, yo eso lo oigo mucho. No, esto ha costado mucho, entonces tenemos que tener más tiempo, ¿no? Y dices, claro, tiene prisa quien vive la desigualdad. Quien no está en la desigualdad no tiene prisa, no le achucha el tiempo, ¿no? Más bien dice, bueno, yo no tengo mucha prisa. Dice, ya, hombre, es que, no sé, el 85% de los cargos de las empresas, de los consejos de dirección son hombres. Puedo entender que si eres un hombre no tengas mucha prisa en que se aplique una normativa europea que haga que el 40% sean mujeres. Y que además pienses que eso es una exageración. Y que eso, es feminismo radical. El 80% no es masculinidad tradicional radical, ¿no? Dices, bueno, vamos a ver, claro que no tienes prisa, porque te obliga a moverte de tu lugar, ¿no? Entonces yo creo que esa parte es muy importante, ¿no? Sobre todo porque ahora la desigualdad es más sutil en muchas ocasiones, establece redes ¿no? Redes además de reproducción que siempre pensamos que son la educación, la familia, pero también que reproducimos, ¿no? Yo creo que un trabajo muy interesante que se ha hecho con las redes de rumores racistas se puede traspasar o trasladar con bastante facilidad los rumores sexistas, ¿no? Y ideas como la mayor parte de las denuncias de violencia machista son falsas, cómo se reproducen, qué mecanismos tienen para que tanta gente esté de acuerdo con esa frase, aunque todos los datos digan lo contrario, con abrumadora mayoría, ¿no? ¿Cómo somos capaces de sostener esas ideas que no están en un libro de texto, sino que están en nuestras conversaciones, en los WhatsApp, en nuestras conversaciones de familia, de amigos y amigas, ¿no? Y le dando a esos rumores mucho cuerpo y mucha presencia social, ¿no? Yo comparto también la idea de igualdad y equidad, ¿no? Yo creo que muchas veces, igual no lo hemos explicado bien, ¿no? Pero no. Mucha gente plantea la igualdad es ser iguales, no. La igualdad es ser diversos y diversas y tener los mismos derechos, la misma capacidad de llegar hasta allí, ¿no? La equidad, ¿no? Pero no supone ser iguales, ¿no? Yo creo que hay un problema también con los modelos masculinos tradicionales, por ejemplo, de liderazgo, de deporte, de competitividad, que ahora parece que la igualdad es que también los hagan las mujeres. Y yo es que creo que no los tenemos que hacer ni los hombres, porque suponen discriminación y suponen desigualdad, siempre. Entonces no se trata solo, yo estoy de acuerdo contigo, no se trata solo de plantear, o no al menos la igualdad como todos somos todos iguales, porque además no lo somos. Intervienen otros factores
de nuestras vidas, lo sabemos, ¿no? La clase social, la movilidad, la enfermedad, la edad. No nos situamos siempre en los mismos puntos, ¿no?, en la vida, ¿no? Entonces intervienen más. Entonces la igualdad hay que entenderla, yo la entiendo, quizás la equidad podríamos usarla también, ¿no? Hay gentes que lo hacen, ¿no?, hay que combinan, ¿no?, esas dos palabras, ¿no?, con esa idea de tener la capacidad de generar una sociedad donde sea anecdótico tu identidad de género a la hora de tus posibilidades, tu crecimiento personal, tu juicio, y que desaparezcan todos estos prejuicios con los que nos movemos, ¿no? Bueno, no sé qué impresión tenéis sobre la influencia de la religión católica, por ejemplo, en nuestra sociedad ahora, ¿no? Frente a, no sé, yo estudié en los maristas y todavía tengo pesadillas en el franquismo, ¿no? No porque fuesen los maristas, sino porque era finales del franquismo y y representaban muy bien lo que era la religión, y la letra con sangre entra, y una situación tan dura, ¿no? Yo creo que esa influencia en nuestra sociedad es muy distinta, ¿no? La gente que tiene ahora 12, 13 años, no sé, creo que influyen más en las personas adultas, que por cierto son quienes toman decisiones, no la gente de 15 años que no se tuvo que aprender el catecismo, ni los 10 mandamientos, ni el credo, ni toda aquella parafernalia que nos teníamos que aprender, ¿no? Es más la influencia que tiene en quienes estamos gestionando el poder y la influencia económica de la organización social, ¿no? Yo creo que eso ha cambiado, ¿no? La igualdad dinamita las creencias, y yo creo que dinamita las organizaciones jerárquicas, o debería. Pero no tiene por qué. Yo no soy especialmente religioso, ¿no? Pero conoces personas de diferentes religiones que reivindican otras formas de creer, ¿no? Incluso desde la igualdad. Y de todas las que has nombrado, la católica, la musulmana, las monoteístas grandes, ¿no? Pues conocemos grupos feministas de mujeres. Con lo cual, ¿no? Yo tengo muchas dudas, ¿no? Pero digamos que no tiene, ¿no? Las creencias, yo creo que lo fundamental es separar las creencias de la organización social y sobre todo de la educación. Tiene mucha influencia. Lo que sí sé es que tenemos muchos colegios religiosos concertados en Euskadi, muchos, que pagamos con erario público. Y a mí me parece algo a darle una vuelta. Eso sí es influencia, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, me da que se va un poco del objeto de la charla. Bye. Ánimo. Hay una parte que has comentado que es la parte que es más difícil de ver, ¿no? Esas cosas pequeñas, ese machismo que tragamos en los anuncios, en el día a día. Parece que nos cuesta, y eso creo que es un debate interesante, vivir con identidades blandas. Necesitamos identidades duras, en el sentido de muy autoafirmativas, ¿no? Yo soy de tal y para siempre. Y si abandono, fíjate qué palabra, abandono, soy un traidor. O sea, si me aproximo a otra posición, ¿no? Y abandono la mía, ¿no? Y digo, me da igual en el deporte, en la política, empiezan a aparecer palabras de traidor, deslealtad, ¿no? Parece que tenemos que tener identidades muy, muy fuertes y sobre todo que nos diferencian de una manera muy poderosa de las otras o de los otros. Y yo creo que eso es muy interesante. A la hora de hablar de las identidades sexuales no, eres hetero, eres para siempre. No sé muy bien por qué. Eres homosexual, eres para siempre. O sea, esto no hay en nuestra sociedad, sí. Parece que tienes que tener una etiqueta todo el rato, ¿no? Mientras hay gente que plantea bueno, tenemos que ver un poco más. En fin, no es una cosa un poco más móvil, ¿no? No es forzosamente móvil, ¿no? Pero sí donde veamos con más naturalidad que nuestras identidades pueden cambiar y se reconocen y nos reconocen también, ¿no?
y con menos dureza y firmeza. Yo creo que hay un problema ahí de que muchas veces construimos, en el caso de los hombres, por ejemplo, identidades masculinas incluso a veces un poco distintas, pero que siguen siendo muy fuertes. No, nosotros tenemos un debate sobre si tenemos que plantear nuevos modelos de masculinidad, ¿no? Nuevos modelos. Luego hay que reconocer maneras concretas de vivir la identidad de forma distinta y que todas son legítimas y todas tienen que ocupar el mismo lugar en la sociedad y que unas tienen que tener la misma declaración de la renta que otras. Porque luego son los problemas concretos a los que nos enfrentamos y las mismas vacaciones y la misma relación de la salud, porque normalmente a las identidades le acompaña una categorización, pero una normativa que va con ellas, y sabemos que no es lo mismo convivir dos personas sin haber firmado nada que casándote o que siendo pareja de hecho, que tu empresa te van a reconocer X días de vacaciones de una forma o de otra, que la conciliación también es conciliación de la vida personal y familiar. Que las redes, ¿no? Entonces yo creo que ese tipo de cosas nos impulsa a tener que definirnos todo el rato de una manera muy firme y muy rígida, ¿no? Entonces, claro, cambiar esa definición supone también cambiar las normativas reales que acompañan a esa definición, ¿no? O sea, tú no te puedes cambiar el nombre. Cambiarte el nombre para una persona trans es un impedimento de tal magnitud que no sea una cosa sencilla el nombre, ¿no? Que es como tú quieres que te llamen. Pues no sé, Estados Unidos no es que sea un país especialmente, ¿no? Y lo puedes hacer con mucha tranquilidad. O sea, parece que se va a desmontar, ¿no? La civilización occidental por algunas cosas. Yo creo que sí se desmonta, si realmente aplicamos la idea de la diversidad, pero la diversidad luego con concreción legal y con concreción productiva y en las vidas de las gentes, ¿no? No solo... No, me parece bien que este se enrolle con no sé quién, o que tenga esta expresión, o que vaya vestido así, ¿no? Sino que eso luego no le influya a la hora de buscar un trabajo, de tener autoridad en la asociación de vecinas y vecinos, en el AMPA. Eso es más complicado. Yo creo que la cosa va por ahí. ¿Sí? Yo creo que en primer lugar habría que ver la igualdad como un cambio de valores que también beneficia... No me gusta lo de beneficia, pero de alguna manera nos sitúa mejor en la vida a muchos hombres. Porque cambiar el modelo masculino tradicional es renunciar a unas partes de privilegio, yo eso lo tengo bastante claro. Una razón importante es que si tú estás a favor de la equidad y la igualdad es generar una sociedad equitativa, ¿no? En otras cosas las hacemos, ¿no? En los impuestos, la ecología, son cosas que nos molestan hacer muchas veces, ¿no? Pagar impuestos. Pero pensamos que para sostener una sociedad equitativa tenemos que hacerlo. También tienen que hacer más los que más tienen, ¿no? Pero bueno, tenemos obligaciones sociales, ¿no? En ese sentido tenemos que asumirlas como tales, ¿no? Los privilegios luego se reparten de desigual manera también, ¿no? Y yo creo que una visión es ver que esa forma distinta beneficia al conjunto de la sociedad porque construye sociedades con un desarrollo social más sostenible y mejor, y otros modelos diferentes de masculinidad, alejados de la masculinidad tradicional, también nos alejan de algunos efectos secundarios, digamos, de la masculinidad tradicional, que tienen que ver con los riesgos de los hombres, los consumos, la accidentabilidad. Entonces yo creo que por esas dos, para mí son esas dos justificaciones, ¿no? Hay que apoyar porque es de justicia y renunciar a esos valores tradicionales me permite vivir de otra manera, ¿no? También dándole valor, dando un valor distinto, pero claro, porque cambiamos el valor, ¿no? En vez de ponerlo en lo económico y en el privilegio, ponemos el valor en otro sitio, ¿no? Y generar una nueva cultura de valor social donde la igualdad sea una cosa importante, ¿no? Y donde esos modelos... donde los hombres nos veamos reflejados de una u otra manera, o las mujeres, pues generen unas relaciones distintas, ¿no?